acuerdo a lo siguiente, para todos los que están presentes. Se supone que la próxima semana tenemos PC, lo vamos a correr una semana más. El lunes de la semana 5 lo vamos a tomar. Este lunes que viene proseguimos con lo que es aplicaciones, ahí terminamos lo que es aplicaciones. Y hoy día hacemos ejercicio y la próxima semana hacemos laboratorio. Y aplicación. Muy bien. Voy a hacer algunos ejercicios que posiblemente no lo he hecho en el otro grupo, lo voy a hacer acá. Y algunos del otro grupo también lo voy a hacer acá. Voy a empezar por este ejercicio que se lo voy a presentar. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Bien. Acá tenemos este ejercicio donde esta es una señal B sub I, ¿correcto? Esta es una señal B sub I, ¿sí? Que se aplica a este tipo de circuito y deseo obtener, digamos, cuánto vale B0, ¿sí? Deseo obtener cuánto vale B0, ¿sí? Y me dicen, la condición es que los diodos son de silicio, ¿no es cierto? Los son de silicio, y me piden hallar la función de transferencia. Entonces la función de transferencia es B sub 0, perdón, B sub 0 en función de B sub I. ¿Sí? Ustedes ya han visto ya funciones en función de B sub I. Correcto. Muy bien. Entonces vamos a analizar. Eso es lo único que me dan, ¿no? Y si es de silicio, el voltaje que siempre vamos a asumir va a ser de 0.7 voltios. Correcto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar la función de transferencia de este señor. ¿Cómo funciona B sub 0 en función de B sub I? Nosotros cuando tenemos diodos en un circuito, no sabemos si están conduciendo o no están conduciendo. Tenemos ese gran problema. ¿Conducen o no conducen? Entonces, como tenemos ese problema, tenemos que suponer. ¿Sí? Entonces, el número de suposiciones está limitado, ¿sí? Está limitado por la base 2 por el número de diodos. ¿Sí? Entonces, si acá hay 2 diodos, tenemos que hacer 4 suposiciones. Que el diodo de 1 conduzca, y el diodo de 2 conduzca, que el diodo de 1 no conduzca, que el diodo de 2 conduzca, que de 2 conduzca, que de 1 no conduzca o que lo conduzca. Ahora, de esas 4 suposiciones, a veces, una de ellas, por simple observación, uno puede darse cuenta que no conduce, o que sí conduce. Pero si no tengo esa suposición, tengo que confirmarlo. Entonces, ¿cómo empiezo yo un análisis? Siempre se recomienda empezar por el diodo que está en serie con la fuente. ¿Por qué? Porque es fácil. Si este D1 no conduce, solamente me quedo con el circuito de la derecha. Si este D1 conduce, entonces me quedo con todo el circuito. Entonces siempre es bueno empezar con un circuito reducido. ¿Qué podemos decir acá? Vamos a empezar como si D1 está sin conducir, ¿no? Si D1 está sin conducir, voy a copiar el circuito para podernos analizar un poquito más. ¿Sí? Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Si este señor no conduce, este no existe, ¿no es cierto? ¿Sí? No existe. ¿Estamos? No existe. Y por simple inspección, ustedes me pueden decir en qué estado se puede encontrar D2. Porque D2 puede encontrarse o conduce o no conduce. Pero en la condición que D1 esté apagado, por simple observación me pueden decir ustedes D2 cómo se puede encontrar. ¿En qué único caso se puede encontrar D2? ¿Está conduciendo o no está conduciendo? Sí, por lo tanto, yo puedo decir, ¿no es cierto? Yo puedo decir a ciencia cierta que D1, cuando está apagado, y D2,
cuando está apagado, esta condición no existe. No existe, porque nunca va a ocurrir eso, que este esté apagado y que D2. ¿Por qué? Porque acá por simple inspección me doy cuenta que D2 está conduciendo. Entonces, esta condición de que D1 esté apagado y D2 esté apagado, ese nunca va a existir. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Nunca va a existir esa condición. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendieron todos, no? Entendieron todos, ¿no? O sea, empezamos por lo más fácil. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Primero digo, ¿cuánto vale B0? Ah, como los diodos son ideales, no, perdón, los diodos son reales, entonces aquí habrá una caída de voltaje de más, menos 0,7 voltios. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, por simple inspección puedo decir que B0 a qué es igual a ¿cuánto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Con lo que estoy proponiéndole, ¿está bien? Que B sub 0 sea 9.3 o me he equivocado, me corrigen por favor. Correcto. Miren cómo es el análisis. ¿Ah? Yo quiero ustedes que aprendan la estrategia, ¿ya? Después lo demás es la habilidad de cada uno de ustedes. ¿Y qué tenemos que usar? Sí, que tenemos que usar los conocimientos del dispositivo y la teoría de los circuitos. Muy bien, B sub 0 va a ser. Ahora viene la siguiente pregunta. Si este diodo no conduce, acá, se supone que acá debe haber una corriente 1, ¿cierto? Y de 1. Entonces sí sería I de 1. Entonces, si ese diodo no conduce, ¿no es cierto? Si ese diodo no conduce, esa corriente, ¿cuánto debe valer? De I de 1. 0, correcto. Esa es la condición. O sea, acá he hallado la condición de salida, ¿correcto? Pero me falta ya la condición. ¿Cuál sería la condición de entrada para que D1 no conduzca? Eso es lo que me falta. ¿Cuál sería la condición de la entrada para que este señor no conduzca? Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que la corriente I de 1, ¿a qué es igual? I de 1 es igual, de acuerdo a lo que yo estoy observando, ¿no? Sería B sub I, ¿no es cierto? Vamos a abrir paréntesis porque ahí hay una resta, B sub I, menos el voltaje que está acá, que es B0, ¿no es cierto? Menos B0, vamos a ponerle así, entre, bueno, en realidad no puedo poner entre porque no hay resistencia, entonces así no puedo atallar, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, que así, que B sub I, por observación, ¿no? Debe ser mayor, ¿a quién? A B sub 0, ¿no es cierto? Pero en cuanto, B sub I a qué es igual, B sub I es igual a B sub 0 más 0.7, ¿no es cierto? A 0.7. Perdón, no debe ser mayor, sino menor. Disculpen ustedes. 0.7. Disculpen ustedes. No es mayor, sino menor. ¿Sí? B sub I, no puedo hacerlo por corriente porque no tengo resistencia para llevar la corriente. Entonces tengo que hacerlo por voltaje. Entonces, para que este señor no conduzca, ¿no es cierto? B sub I tiene que ser menor a B sub 0. ¿En cuánto? En 0.7, porque B sub I vale B sub 0 más 0.7, ¿no es cierto? Tiene que ser menor a eso, ¿no? Correcto. Entonces, B sub I, ¿cuánto tendría que ser? B sub I tiene que ser menor ¿a cuánto? A 9.3 más 0.7, 10 voltios. Esta es la condición de la entrada. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Conclusión. Conclusión. D1
D1 está encendido, D1 está apagado, D2 está encendido, me da un voltaje B0 igual a 9.3. ¿Sí? ¿Y cuándo te da 9.3? Si es que B sub I es menor a 10 voltios. ¿Correcto? ¿Sí? Tengo esa condición. Voy a copiarlo y lo voy a poner en un Word. Correcto. Bien. ¿Se entendió? ¿Una pregunta? Es decir, apago el diodo, hay un voltaje de salida y luego tengo que hallar la condición de ese voltaje de salida. Yo sé que B sub I es igual a la suma de este voltaje más este, ¿no es cierto? Pero para que no conduzca, este B sub I tiene que ser menor a la suma. Correcto. ¿No? Entonces B sub I es menor a 10. ¿Ya? Muy bien. Entonces, copia la pantalla, por favor. Copio la pantalla. Borro acá. Borro este caso. Correcto. Y este es la condición que hemos hallado. Cortar, pegar. La otra condición, que los dos estén apagados, no existe. No lo anoto. Ahora nos falta ver la condición de que D1 conduzca. ¿No es cierto? D1 esté en on. ¿No? Si D1 está en on, copio el circuito. Copio el circuito, ¿no es cierto? Y digo que como está con 1, entonces acá hay más, menos 0.7 voltios. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bien. Primero voy a hallar B sub 0, pero alguien me puede decir, profesor, así como en el caso anterior yo puedo decir que D2 está conduciendo, pero ahí alguien me puede decir, profesor, yo también le puedo demostrar que D2 no conduce. No hay una inspección rápida y fácil, como en el caso anterior, para decir que está conduciendo o no. Entonces, aparecen dos alternativas. Aparece la alternativa, ¿no es cierto?, de que D2, más fácil, siempre buscamos lo más fácil, esté apagado, y después va a aparecer la alternativa de que si D1 está conduciendo, D2 también conduce, ¿no es cierto? ¿No? Hay dos alternativas, ya. Entonces, veamos la primera alternativa, ¿no? Que no conduce. Entonces, si este señor no conduce, acá es un circuito abierto, ¿sí? Un circuito abierto. Muy bien. Un circuito abierto. Correcto, correcto. Como es un circuito abierto, ¿cuánto valdría B0 por ley de voltaje de Kirchhoff? Este voltaje es igual a este voltaje menos esto, ¿no? Es decir, por la ley de voltaje de Kirchhoff, B sub 0 es igual a B sub I menos 0.7 voltios. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué ha aplicado? Ley de voltaje de Kirchhoff. ¿No? Pero ¿qué condición debe de tener para que ocurra eso? La condición que debe de tener es que, como yo sé que B sub I es igual a 0.7 más B sub 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Por acá, B sub I es igual a 0.7 C sub 0. Y para que este señor conduzca, este tiene que ser mayor. Correcto. Mayor. ¿Sí? Mayor. Entonces, B sub 0 es igual a B sub I menos 0.7 siempre y cuando B sub I sea mayor a B sub 0 más 0.7. ¿Sí? Correcto. ¿No?
Entonces, esta es la condición. B sub 0 vale B sub i menos 0.7 si este es mayor. Pero en la condición anterior, cuando B1 estaba apagado, el menor valor era 9.3, ¿no es cierto? 9.3. Y para que encienda, si B sub i es menor a 10 para que encienda, este tiene que ser mayor a 10, ¿no es cierto? Ahí nomás lo notamos. Entonces B sub i tiene que ser mayor a 10 para que esto cumpla. ¿Sí? B sub i tiene que ser mayor a 10 porque si es menor a 10, D1 está apagado. Y para que D1 empiece a prender, tiene que ser mayor a 10. Correcto. Entonces aquí ponemos D1 en encendido, D2 en apagado. Entonces B0, ¿cuánto vale? A un B sub i menos 0.7 volts. Correcto. Ya no es 9.3, 9.7. ¿Y qué condición debe tener? Que B sub i debe ser mayor a 10 volts. Entonces, ¿qué podemos observar? Que en el primer caso sale una constante y en el segundo caso sale una recta, ¿no? Sale una recta. ¿Ya? Ahora vamos en esta condición, que los dos conduzcan. 1. ¿Sí? Entonces, borro este señor que está acá y vuelvo a dibujar el circuito, lo copio y lo pego. ¿Ya? Entonces, como los dos conducen, aquí hay más, menos 0.7 y ahora acá habrá más, menos 0.7. Y ambos conducen. Entonces, para ese caso, B sub 0 a qué es igual? A menos 0.7 más 10. Ah, B sub 0 sigue siendo ¿cuánto? 9.3 volts. ¿Sí? 9.3. 9.3 volts. Ahora, ¿qué condición debe de cumplir? ¿No es cierto? ¿Qué condición debe de cumplir eso? Para que eso ocurra, ¿no es cierto? Para que eso ocurra, no puede ser menor a 10 ni mayor a 10. Solamente eso va a ocurrir cuando este es exactamente 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es menor a 10, estoy en esta condición. Si es mayor a 10, estoy en esta condición. Y solamente va a ocurrir eso en la única condición que este de acá está acá. ¿Sí? Entonces, tengo D1 está en encendido, D2 está en encendido, B sub 0 vale 9.3 voltios, ¿no es cierto? 9.3 voltios. ¿Sí? Sí, B sub I es exactamente 10 voltios. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Muy bien. Voy a cortar esto para que se pueda notar la diferencia. Cortar, pegar, lo pongo más abajo. Muy bien. Ahora llamo la función de transferencia. Vamos a hacer la recta. Y así.
Ya, correcto. Y ahora sí me escuchan, ¿no? Entonces, acá será 9.3, ¿correcto? 9.3. Muy bien. Entonces, justo en ese punto, mayor a 10, ¿no? Si el voltaje mayor a 10, ¿no es cierto? Sí, si el voltaje es mayor a 10, ¿sí? Vamos a empezar esto. Cuando es menor a 10, el primero, ¿no? Este. Cuando es menor a 10, el voltaje vale 9.3. Ya. Entonces ponemos en negro y esto viene hasta acá más o menos. ¿Sí? Hasta ahí más o menos. ¿Correcto? Es constante. Bien. Cuando es mayor a 10, justo cuando es 10, 10 menos 0.7 vale 9.3, que es esto. ¿Sí? Observen. Acá en el segundo caso. Si es 10, 10 menos 0.7, 9.3. Estoy en ese caso, que ya está acá. Y el otro sería una pendiente de 1, ¿no? Una pendiente de 1. O sea, más o menos así. ¿Sí? Con pendiente de 1. ¿Sí? Así sería más o menos la función de transferencia de este señor. ¿Alguna pregunta? No me estés engañando. Sí, buena. Ah, ahí estamos, Javier. Esa es una recta, pues. Correcto, cuya pendiente, ¿no? ¿Por qué m es igual a 1? Dice Mónica y Javier le contestaba. Esta fórmula que está acá es la fórmula de una recta, donde está BI y la pendiente. Una función de transferencia no puede ser discontinua, mi estimado Cabaña. O no puede tener un cambio brusco, digamos, ¿no? Siempre hay una pequeña inclinación. ¿Alguna otra pregunta? Ya se han dado cuenta cómo trabajamos, ¿no? O sea, yo quiero que aprendan la forma, la estrategia, ¿no? De cómo trabajar. Porque cuando más diodos tenemos, más complicado se hace la cosa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 3 diodos, son 8 posibles, ¿no? 8 posibilidades. Y si tengo un diodo en serie, ese diodo mata por lo menos la mitad de las posibilidades. ¿Ya? Si tengo todos en paralelo, empieza el problema. ¿Sí? Dime, Giancarlo. El problema 20. A ver, el problema 20 de la señal que colgué de los ejercicios propuestos, de los ejercicios que he dejado en los grupos o de los ejercicios que están. A ver, Cabañas, vamos a hacer una cosa bien práctica. Te voy a permitir, ¿sí? Te voy a permitir que me presentes en la pantalla, ¿ya? Te voy a poner como presentador, ¿sí? Y, y preséntame en la pantalla, yo elimino el mío. A ver, Cabañas, correcto. Te pongo como presentador y preséntame, por favor, el circuito.
Todavía no, mi estimado. Tienes que compartir. Vas a tener ahí compartir contenido. Y tienes como una flechita en la parte derecha inferior. Si no, mándamelo por correo, pues. Si no puedes enviarlo por correo, mi estimado Charecón, ahí está, ve. Andrés te he dicho cómo. Al costado de las personitas. El de él está en inglés, está en español. La esquina derecha inferior, correcto. La 20. Esta. Ya. Ya, es 5 voltios, correcto. Entonces, ya lo vi, ya lo vi. Yo lo busco ahorita, no te preocupes, yo lo busco. El rayo McQueen. Juan sí me dice, el chino es. Rayo McQueen. Bien, voy a compartir entonces la inquietud de mi amigo Cabañas. A ver, correcto. Todos tenemos en la pantalla el ejercicio. Lo voy a crecer un poquito. Correcto. ¿No? Analicemos el problema. Ya ustedes están en capacidad de poder detectar todos los datos y toda la información. En este circuito hay dos casos. Trabajar el diodo en forma ideal o trabajar el diodo en el modo primera aproximación. Vamos a trabajar primero en modo ideal. Nos dice que la señal de entrada ya no es una continua, es una alterna, cuyo valor es 20 voltios de pico a 60 Hz. Eso quiere decir que si yo quiero expresar eso matemáticamente, B sub I es igual a 20 voltios, la amplitud por el seno de 370 Hz, que es 2πft, que sería 377T. ¿No? En realidad eso es una expresión para decir una onda senoidal. ¿Sí? Una onda senoidal. Y ustedes saben que una onda senoidal, bueno, sí, Giancarlo Caballa, ¿por qué? Porque omega es igual a 2pi f. F vale 60, pi vale 3.14 por 2. Eso da aproximadamente 377. ¿No? Si quieres, calcula, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esta forma de onda tiene esta, digamos, expresión, ¿no? Solamente para graficar cómo es, ¿no? Así sería, ¿no? Así sería. Y esto sería más o menos así, ¿no? Una cosa así, hasta arriba, y baja, y sube, y vuelve a bajar, correcto. ¿Dónde? Eso lo hemos visto, Cabañitas, en el primer laboratorio, ¿no? Más 20 voltios aquí, ¿correcto? Más 20 voltios acá, menos 20 voltios acá, ¿correcto? Pero que tenemos una frecuencia, ¿no? Una frecuencia, ¿correcto? Si llamo de aquí hasta acá la frecuencia de 100 Hz,
correcto, si es en Hz, sería 60 Hz. Y si es en periodo, es la inversa de 60, que sería 16.6 milisegundos. Correcto. Muy bien. Y si es en omega, es 377 radianes por segundo. Mira, tres formas de 377 radianes por segundo, 60 ciclos o 16.6 milisegundos. Esa sería la señal, ¿no? Esa señal es la que voy a aplicar acá. Y quiero saber qué pasa en la salida. Primero hay que entender el problema. Si no entiendo el problema, no puedo solucionarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que me están entregando y lo que necesito allá? Es una señal que está variando en el tiempo, ya no es una constante. Bien. Acá hay dos condiciones. De acuerdo al diodo que estoy observando, ¿no es cierto? Para que el diodo conduzca, este voltaje, ¿sí? Este voltaje de acá, B0, ¿no? Si es ideal, vamos a verlo como ideal, es un corto, ¿no es cierto? Es un corto. Entonces, cuando esto es un corto, es decir, cuando B está conduciendo, ¿no es cierto? Porque acá hay dos casos nada más, ¿conduce o no conduce? Cuando D está conduciendo, ¿cuánto vale B0, señores? ¿Sí? Cuando el diodo conduciendo, ¿cuánto valdría B0? 5 voltios, correcto, todos estamos de acuerdo, vale 5 voltios, es constante. Ahora, esa es la salida, cuando el diodo conduce. Ahora tienen que ver ustedes la condición. ¿Cuándo conduce el diodo D? El diodo D va a conducir B sub I, es, ¿no? B sub I, digamos, menos, ¿no? B sub I, si quieren verlo como voltaje, sería B sub I mayor, ¿no es cierto? Mayor a 5 voltios. ¿Sí? Si B sub I es mayor a 5. ¿Y quién es B sub I? Sería 20 seno de 377 de T, tiene que ser mayor a 5. ¿No es cierto? ¿No? A 5. Entonces sería casi B sub I, que B sub I es 20 seno de 377, tiene que ser mayor a 5. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ese sería B sub I, ¿no? Tiene que ser mayor a 5, ¿no? A 5. Y otra forma de verlo, ¿sí? Otra forma de verlo es que, por ejemplo, si ustedes quieren verlo así, acá existe una corriente, ¿no es cierto? Acá existe una corriente, ¿sí? Acá hay una corriente. Y para que esa corriente exista, ¿no? Para que esa corriente exista, esta corriente I exista, el voltaje V sub I menos 5 voltios, ¿no es cierto? Entre 10, ¿no? Entre 10. ¿Sí? Entre 10. Y ese tiene que ser mayor a 0. Ah, gracias, gracias. Ojalá que no sea el coronavirus. Bien. Listo. Esas son las heladitas de la noche. Por si acaso, mi coronavirus es online, ¿eh? Es online. O sea, se contagia por internet. Bien. Entonces, yo sé que, miren, yo sé que esta expresión tiene que ser mayor a 10, ¿no? ¿Sí? Y de acá también se deduce que BI es mayor a 5. Ya. No importa con respirador, damos perfecto. No. Ya, entonces, igualito, BI tiene que ser mayor a 5, ¿no? Ahora, observen aquí, en la señal que yo tengo. 5 voltios, más o menos, está por acá en continuo.
¿Sí? Así. ¿Sí? ¿Sí? Esto sería los 5 voltios más o menos, ¿no? Esto serían los 5 voltios. 5 voltios, ¿no? Eso serían los 5 voltios. ¿Qué quiere decir? Que cuando V sub I está conduciendo a partir de 5 voltios para arriba, acá D está en on. ¿Sí? ¿Sí? D está en on. ¿No? Esa es la verdad. Y cuando viene de 5 voltios para abajo, ¿no? A partir de este punto a este punto, D está en off. ¿Ya? Entonces, veamos cómo queda. Cuando D está en off, ¿qué es lo que pasa? Cuando D está en off, este señor no está. Como no está, B sub 0 es igual a B sub I. Correcto. ¿Sí? B sub 0 es igual a B sub I. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la señal de salida, cuando D esté en on, la salida va a ser 5 siempre. Haya cualquier valor. ¿Sí? 5. ¿Sí? O sea, sale una recta la salida. Este es B0. Ya. Y cuando está apagado, B sub 0 igual a B sub I. O sea, lo que entra sale. Entonces, esto de acá no está, ¿no? La continua no está, digamos. Y tenemos este de acá, ¿no? O sea, así sale. Ahí está, así, ¿no? ¿Sí? Así sería la salida, ¿correcto? Así. Así. ¿Sí? Así. Y así, ¿no? Entonces, este ya no aparece tampoco. ¿Eh? ¿Correcto? Muy bien, así saldría. O sea, sale, la señal de salida sale la sinusoide, se corta en 5, sale la sinusoide, se corta en 5. ¿No? Y también podemos hallar la función de transferencia. ¿Sí? La función de transferencia también me permite hallar, ¿no? Así, ¿no? Y todo está en 5 voltios. Vamos a suponer que la entrada acá sea 5. 5. Y cuando el voltaje es 5, la salida también acá es 5, ¿no? Así, 5. Entonces, ¿qué significa? Digamos, acá es 5 y acá es 5, ¿no? Entonces, cuando es mayor a 5, esto es así, una constante, 5 voltios. Y cuando es menor a 5, ¿qué viene a ser? Viene a ser una recta, ¿no? Una recta, cuya pendiente vale 1. ¿Sí? Cuya pendiente vale 1. Por esto, B0 es igual a B sub I, pendiente 1. Así. ¿Sí? ¿Consultas? Eric, ¿qué no entiende, por favor? ¿Qué parte? Por eso, Gianfranco, acá hay dos, o sea, acá hay dos cosas, Gianfranco. Como es un solo diodo, o está conduciendo o no está conduciendo. Entonces, si supongo que conduce, ¿no es cierto? El voltaje de salida vale 5 voltios, porque es el voltaje de la fuente.
Y si el diodo no conduce, es un circuito abierto. ¿Y cuándo es un circuito abierto? Que el voltaje de salida es igual al de la entrada. ¿Ya? No hay otro caso. ¿Sí? Ahora, a ver, si en el examen se pide la salida, basta con dibujar. No, se supone que si yo te pongo una señal, y si yo te pongo a hallar la función de transferencia, ¿no? Si yo te pongo, Juan Carlos, te pongo a hallar la función de transferencia, el último diagrama, este diagrama es válido. Si te hallo la función de transferencia. Si te pido hallar la función de salida, este es válido. Esto o expresado en funciones. ¿Sí? Correcto. Que me ponga la función de transferencia es adicional. Todo depende de lo que te pida. Si yo te pido la función de transferencia, me tienes que dibujar esto, lógicamente, sustentado con esto. Y si yo te pido cuál es la forma de la señal de la salida, me tienes que dibujar esto. Ahora, hay un alumno que me hizo una pregunta. Claro, si me piden hallar el voltaje de salida, la respuesta sería la de arriba, como en este ejercicio. La respuesta sería la de arriba. Ahora, la pregunta del examen puede ser complementada por lo siguiente, que yo puedo, digamos, hallar la función de transferencia y ahí hallar la salida. Por ejemplo, la salida es 20 voltios, entonces la salida estaría por acá más o menos, ¿no? Así. Acá se pone la señal de entrada, ¿sí? Así. ¿Correcto? Así. Entonces acá sería 20 voltios de entrada, porque este es V sub I, ¿no? Entonces sería acá 20 voltios y acá menos 20. ¿Sí? Menos 20, con una frecuencia de 60 Hz. Entonces, si ustedes extrapolan, cuando la señal está acá, sale igual, y cuando llega acá, sale 5, 5, 5, 5, 5, llego acá, 5, bajo, sale 5, 5, 5, 5, sale igual. Entonces, si esto extrapolo, entonces la señal de salida va a tener esta forma, va a llegar hasta acá así, ¿sí? Llega recto, ¿no? Llega recto, ¿correcto? Salen 5, ¿sí? Hasta un cierto tiempo, y luego baja, ¿no? Baja, así hasta abajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, mi estimado Guamaní, está claro que este eje, está claro, Guamaní, ya lo he explicado varias veces, que este eje hice en función de transferencia de B sub I, ¿sí? Y el eje de acá es B sub 0, ya está claro, creo, ¿no? Eso no es necesario escribirlo. Correcto, eso no es necesario escribirlo, eso está clarísimo, la función de transferencia es la salida versus las entradas. ¿No? Otro compañero de ustedes me dijo, profesor, ¿por qué me podía volver a explicar qué parte, Eric? ¿Qué parte no entiende? La última gráfica que hizo, la de transferencia. Muy bien. Sí, ya, la de transferencia, Eric, es así, ve. Yo he obtenido dos resultados. El primer resultado que he obtenido es este. ¿Sí? Que si B sub I es mayor a 5 voltios, esto vale 5. Entonces, esta es la recta. B sub I, este es B sub 0. Este es 5. A partir de 5, vale 5 voltios la salida. Todo esto es 5. Todo esto es 5 voltios. Es una constante de 5 voltios. ¿A partir de cuánto? A partir de este valor. Luego, puse, no sale, el off, ¿no? El off. Cuando D está en off, el diodo no conduce, acá no conduce, y el voltaje B sub 0 es igual a B sub I. Está ahí visual. ¿Sí? Está visual, ¿no? Este circuito abierto, ¿qué mide en B sub 0? Lo que es B sub I, porque es circuito abierto. ¿Y qué es B sub 0 igual a B sub I? Es una recta cuya pendiente vale 1. Matemáticas. Esta es una recta cuya pendiente vale 1. Entonces, a partir de este punto para atrás, cuya pendiente vale 1, una recta. Ahora sí entendiste. Para eso estudiaron ustedes matemáticas funciones, ¿se acuerdan?
Te dan a ti en funciones y tú graficabas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? La señal de abajo, la roja vertical, esa es la señal de entrada, mi estimado Cabañas. Esta señal es la entrada. O sea, yo puedo hacerlo gráficamente, o sea, puedo hacerlo en el tiempo, analizando la señal, o puedo hallar la función de transferencia y acá aplico la señal de entrada y voy extrapolando puntos. Eso lo has hecho en matemáticas. Y acá obtengo la salida mediante la recta. Dibujo. ¿Te acuerdas? De dibujo. ¿No? Claro. Nada más que ese dibujo. Listo. Muy bien. Otro tipo de ejercicio que estuvo apareciendo es este. Y uno de sus compañeros me escribió y me dijo, profesor, está bien lo que estoy haciendo. Muy bien, le voy a explicar a todos ustedes. Lo primero que tienen que hacer es entender el problema. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que tengo? Lo segundo, debo conocer todos los elementos. Si no entiendo el problema, nunca lo voy a resolver. Y si no entiendo yo los elementos, tampoco lo voy a resolver. Si no conozco los elementos, los estudio. Y si no entiendo el problema, trato de preguntar a alguien para decirme, oye, ¿qué me están pidiendo? Luego de eso, yo busco la estrategia. ¿Qué herramientas necesito para solucionar ese problema? Herramientas matemáticas y herramientas teóricas. En este circuito que está acá, me piden hallar el voltaje V y me piden hallar la corriente I. Y los diodos dicen que su voltaje de diodo es 0.7, es decir, modelo de primera aproximación. Y el alumno que me escribió, cuando solucionó el problema, los trató, creo, como ideales. ¿Sí? Como ideales. Entonces, el problema no dice eso. O sea, lo trató como circuito abierto y cortocircuito. El problema no dice eso. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. En este caso, son dos diodos. Cuando yo tengo un solo diodo, es fácil determinar si el diodo conduce o no conduce, ¿no? Debido a las condiciones del circuito. Pero cuando son dos diodos, yo no puedo, si no tengo las herramientas necesarias, decir, ¿están conduciendo o no están conduciendo? Si ustedes ven a simple vista, por inspección, pareciera que el diodo de uno está conduciendo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el ánodo tiene 10 voltios. ¿No? Entonces usted dice, el ánodo tiene 10 voltios, está conduciendo. Correcto. Pero eso sería dable si no existiera todo este ramal de acá. ¿No es cierto? Si este ramal de acá no existiera, ahí sí yo puedo afirmar que ese diodo está conduciendo. Pero hay un ramal adicional. Y observando este ramal adicional, podemos decir lo siguiente, que el cátodo es negativo y el ánodo, si este conduce, vale 0. Entonces, ánodo 0, cátodo menos 10, este diodo conduce. Entonces, a simple inspección, yo, ¿no? A simple inspección, ¿no? Por inspección nada más, ¿no? Por inspección, yo puedo decir que los diodos D1 y D2 están conduciendo, ¿no es cierto? Pero no tengo las herramientas de afirmarlo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse alguna ley, una ley de voltajes, una ley de corrientes, o cumplirse que va
de ánodo a cátodo y que el voltaje del diodo está en directo, ¿no? Pero por inducción se parece. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que confirmarlo. Entonces, voy a suponer que es correcto. Estoy suponiendo. Ojo, ahora tengo que comprobarlo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, voy a copiar el circuito. Lo voy a pegar. Perdón. No, este circuito no. El más chiquito, ¿no? Este, ¿no? Voy a copiar. Lo voy a pegar. Muy bien, ya tengo el circuito acá. Y si ambos conducen, entonces voy a poner con otro color. Aquí hay más y menos 0.7, ¿no es cierto? Voltios, se supone. Y aquí hay más menos 0.7. 0.7. ¿No? Estoy suponiendo. Ahora, sobre esa suposición, yo tengo que confirmar. ¿Cómo puedo confirmar que un diodo conduce? Que la corriente va de ánodo a cátodo. Si yo confirmo que la corriente va de ánodo a cátodo, puedo decir que está conduciendo. Pero si la corriente va de cátodo a ánodo, que no puede ocurrir eso, entonces no está conduciendo. Entonces, como estoy bajo esa suposición, yo puedo hallar esta corriente. Ojo, no estoy hallando I, estoy hallando esta corriente. Y esta corriente vale 10 voltios menos 0.7 entre 10K y eso sale 0.93 miliamperios. ¿Preguntas? ¿Hay alguna consulta? Santiago, estamos analizando que los dos conducen. Yo no puedo decir que en el otro diodo no conduce, estamos analizando que los dos conducen. Bajo esa suposición. Entonces, ahora digo, ¿cuánto vale esta corriente que está acá? Que es la corriente que viene de este punto. Vamos a llamarle a ese nodo A. Correcto. Nodo A. Y de acuerdo al Arcón, me dice que esta corriente I vale 2 miliamperios. ¿Por qué? Porque el voltaje de acá, este voltaje de acá, vale menos 0.7 más 0.7 vale 0. 0 menos 10 vale 10. 10 entre 5, 2 miliamperios. ¿Sí? Espérate, vamos a escribirlo de otro color, que sea color rojito, color verdecito. Ya, color verdecito. Entonces sería 2 miliamperios. De acuerdo a la suposición que he hecho, la corriente a través del diodo D2 vale 2 miliamperios. ¿Por qué? Porque he supuesto que los dos conducen. He hecho cumplir las condiciones de conducción del diodo y he hallado las corrientes de acuerdo a las leyes que conozco. Observen ustedes el nodo A. Está ingresando 0.93 y está saliendo 2. Por lo tanto, para que se cumpla una de las leyes principales de los circuitos, ¿no es cierto? Este señor debe valer, ¿cuánto? 1.07, ¿no? 1.07 miliamperios. ¿Sí? Para que 1.07 miliamperios más 0.93 es 2. Eso lo he hecho de acuerdo a las condiciones del circuito. Señor Gianfranco, ¿ya terminaste de analizarlo? Todavía yo estoy recién empezando, ¿sí? A ver, ¿cómo me ha puesto Gianfranco? Gianfranco dice que de 1 en 2, claro. Entonces, veamos. Vamos a crecerlo un poquito para que lo puedan ver más. Correcto. Estoy analizando. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá hay una contradicción.
corriente, de acuerdo a lo que yo he supuesto que los dos conducen, la corriente está yendo en sentido contrario en D1. Entonces, bajo esta afirmación de las leyes que yo tengo que respetar, puedo decir que D1 está en apagado, porque hay una corriente inversa, y D2 sí está en encendido, porque la corriente está yendo en directo. Entonces, ahora puedo confirmar que D1, profe, ¿cómo salió 2 miliamperios? A ver, Eric, vamos a ver esto. Para hallar la corriente ahí, ojo que ese circuito es eléctrico, Eric, ¿correcto? Si no, estamos mal. Eso es eléctricos 1. Para hallar la corriente es este voltaje positivo menos el voltaje negativo. ¿Cuánto vale el voltaje positivo? Menos 0.7 más 0.7. ¿Cuánto da? 0. Menos 10 miliamperes. ¿Cuánto da? 10. 0 más 10, 10. 10 entre 2, 10 entre 5, 2. ¿Correcto, Eric? Muy bien. Hay cosas que ya ustedes deben entenderla. Les digo esto. Cuando ustedes estén en otro curso, el profesor les va a explicar lo que yo le estoy diciendo ahorita. ¿Cómo halló, profesor, esa corriente? Te va a decir, ese es tu problema. Es circuito de los primeros ciclos. Tú ya estás en el octavo, el noveno. Yo no te voy a explicar que hay una ley de voltajes, una ley de corriente, una diferencia de potencial, una ley de Ohm. Entonces, por favor, practiquen. El que no recuerda eléctricos, practique. ¿Correcto? Muy bien. Pero no hay problema. Pregúntenme nomás, yo no me voy a molestar. Sino que yo le doy esta alternativa porque en el futuro van a tener problemas. Bien. Entonces, ahora sí, puedo confirmar de que lo siguiente. Por ejemplo, un alumno me dijo, ya, profe, entonces el voltaje B vale tanto, vale 0. O vale, le digo, no, no puedes hallar todavía los voltajes ni las corrientes. ¿Por qué? Porque lo que has hecho acá es comprobar en qué condición estaban los diodos. Entonces, luego que comprobé la condición de los diodos, ¿sí? En esta figurita pongo la condición que he encontrado, que el diodo D2 no funciona. Ya. Hay una pregunta muy interesante. Dice, profesor, ¿punto de polarización es lo mismo que punto de operación? Sí, es lo mismo. Entonces, este señor está abierto. Correcto, este señor está abierto. Bueno, está abierto el diodo, por si acaso, no se van a molestar. Bien. Y este señor está conduciendo. Y si está conduciendo, este señor, acá es más y acá es menos. ¿Cuánto vale? 0.7 voltios. Bien. Al toque, primera respuesta. ¿Cuánto vale la corriente I? ¿Cuánto vale la corriente I? Al ojo. ¿Cuánto vale la corriente I? La corriente que pasa por el diodo de 1. 0, correcto. 0 miliamperios. Ese es ni siquiera pensarlo como en el ajedrez. Ahora, voy a hallar esta corriente. Correcto. Después que esta corriente que está acá, esta corriente viene así. ¿Sí? Voy a hallar esa corriente. Vamos a ponerlo de otro color para que no moleste. Vamos a ponerlo de color verde. Entonces esta corriente viene así. ¿Sí? Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale esa corriente? Esa corriente vale, esa corriente I, en minúscula, vale 10 menos 10, 20. 20 menos 0.7 entre 15K. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto me dijeron por ahí? No he calculado yo. $1.29 miliamperios. ¿Qué no? Ya, correcto. 1.29 miliamperios. Muy bien, este es 1.29 miliamperios y es esa corriente que está circulando por acá. Vamos a ponerlo arriba. 1.29 miliamperios. Ahora, me piden B0, perdón, el voltaje de salida. Es entre este punto y tierra. Entonces aquí hace más menos esa corriente, ¿correcto? Y ese voltaje que hay en la resistencia de 5K
Sería 5 por 1.29 miliamperios y eso me da 6.45 volts. O sea, el voltaje de la resistencia es 0.45. Por lo tanto, el voltaje B será 6.45 menos 10. Y eso corresponde al siguiente valor. A 6.45 menos 10. Eso da menos 3.55 voltios. Correcto, esa es la respuesta. Bien. A ver, Cabañas, te voy a dar te voy a hacer compartir mi pantalla, Cabañas. Sí, Cabañas. ¿Dónde estás, Cabañas? ¿Estás matriculado en mi curso? Sí, ¿no? No te veo, Cabañas. ¿Ya te fuiste? A ver, Medrano, Alarcón, Romero. Ah, no te veo. Hay 19 participantes. Espérate. Ah, ya, acá está. Ah, ya, ya. Ya. Espérate. A ver, Cabañas. Como presentador. Listo. Ya, presenta tu ejercicio, Cabañas. Correcto. Imprimimos en la pantalla. Nos vamos al Paint y pegamos. Muy bien. Recortamos lo que es de interés. Cortar, nuevo, no guardar, pegar. Creo que estamos compartiendo ahorita. Bueno, ya Cabañas lo saco lo convierto en participante y me voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Correcto. Bien, Cabañas. Me piden hallar el voltaje B0, pero hay una cosa muy interesante. No me dan ninguna condición del diodo. Entonces los diodos los tengo que tomar como ideales. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Lo primero que tienen que hacer es analizar cuando el diodo está en las siguientes suposiciones. Primero, ¿qué pasa si D1 no conduce? Empecemos por ahí. ¿No? No conduce. ¿No es cierto? O está más fácil en otro. ¿Por qué siempre empiezo apagado? Porque al hacer apagado prácticamente se desconecta del circuito y es más fácil de analizar. Entonces, voy a arrimar este circuito, lo voy a pegar ahí. Correcto. Muy bien. Ahora, vuelvo a copiar ese circuito y me voy acá. ¿Qué pasa si el diodo está apagado? Este señor no existe.
Muy bien. Y tenemos dos condiciones, ¿no es cierto? Podemos tener la condición de que D2 esté en off y que D1, perdón, o que D2 esté en on. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí dos condiciones. O estoy acá, con este de aquí, o estoy acá. Entonces, para que este diodo no conduzca, voy a analizar el caso de D1 en off y D2 está en off. ¿Sí? Entonces, si yo quiero esos dos casos, este se va. ¿No? Este se va. ¿Qué pasaría si ocurriera esos dos casos? Entonces, si ocurriera esos dos casos, B sub 0 es igual a B sub I, que multiplica aquí a 2K y se divide entre 7. Entonces, en otras palabras, es 2 séptimos de B sub I. ¿No? Eso sería, ¿no? 2 séptimos de B sub I. ¿Sí? Hemos aplicado división de voltaje. 2 séptimos de B sub I. Ahora, ¿cuándo ocurre esa condición? Veamos. Para que ocurra esa condición, la corriente en el diodo de 1 tiene que ser 0. ¿Cierto? ¿Sí? 0. Y la corriente en el diodo de 2 tiene que ser 0. Muy bien. ¿Cuándo la corriente del diodo de 1 es 0? Cuando el voltaje aquí, ¿no? Vamos a hallar este voltaje. Este voltaje vamos a poner más menos B. Vamos a llamarle B. ¿Sí? Pero ese voltaje B, ¿no es cierto? Veamos. Acá hay un voltaje B. Y ese voltaje B, de hecho, sabemos que vale ¿cuánto? 5 séptimos, ¿no? 5 séptimos de B sub I. ¿No? ¿Está bien? 5 séptimos de B sub I. Ese voltaje B. Bien. Sabemos que el voltaje de entrada es 10 seno de omega t. Olvídense del seno, ¿sí? Es decir, para ustedes esto es una sinusoide. Preocúpense de este señor, de los 10 volts, ¿no? Es como decir acá, vale 10 volts, ¿correcto? Vale 10 volts. Y después viene la sinusoide. Muy bien. Si es positivo, ojo, analicemos así. Si es positivo este señor, para que este señor no conduzca, esta corriente tiene que ser 0. ¿Puedo hallar la corriente? Vamos a ver. Vamos a ver si hallamos la corriente, ¿ya? Primero, vamos a suponer que este está apagado, este queda acá, entonces la corriente viene así. Ahora, ¿cuánto vale esa corriente de acá? Esa corriente I vale B0 entre 2. Sí, le estoy dando el análisis matemático, ¿ya? Porque eso sale rápido sin análisis matemático, ¿ya? Sería B0 entre 2. Esa es la corriente I, ¿correcto? Y la corriente I también es igual a la corriente en el diodo más la corriente en la resistencia, ¿correcto? ¿No? Por la ley de Kirchhoff. Y la corriente I, que vale ¿cuánto? B0 entre 2, ¿correcto? Es igual a la corriente del diodo, que no sé, más la corriente en la resistencia, que es igual a ¿quién? A 5 séptimos de B sub I, ¿no es cierto? A 5 séptimos de B sub I entre 5. Entonces sería BI sobre 7, ¿no? ¿Me confirma? A ver, sería
el voltaje sería 5 séptimos de B sub I entre 5. Sería B y 6 séptimos, correcto. Entonces, aquí podemos decir que la corriente en el diodo es igual a ¿quién? A B0 entre 2, ¿no es cierto? B0 entre 2 menos B sub I entre 7, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? A 0, para que no conduzca, ¿no? Tiene que ser igual a 0 para que no conduzca, esa es la condición. ¿No? Igual o a 0 si gusta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué puedo decir? Que B0 medios menos o es igual a BI 7 medios. Entonces, B sub I tiene que ser igual a 3.5 B0, ¿no? Muy bien. Si no me equivoco, B sub I tiene que ser igual a 3.5 B0. ¿Sí? Por favor me verifican esta relación que está acá, ¿no? Menor a 0, ¿no es cierto? Menor a 0. Entonces, para que se conduzca, este tiene que ser menor o igual, ¿no? Menor o igual. Traza el camino del tren con un plumón azul. ¿Cuál es el tren? ¿Y dónde está la estación del tren? Entonces vamos a llevar. Tienes que ir. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tengo? Que sería menor o igual que 3.5 de 0. ¿Sí? ¿Correcto? B sub I tiene que ser menor o igual a 3.5 B0. ¿No? Esa es la condición. ¿Ya? Ahora. Derecho. Es importante que lo hagas derecho. Bien, perfecto. Muy bien, Luciano. Muy bien. Muy bien. El otro es que este circuito Y ahora más derecho, ahora esté en conducción, ¿no es cierto? ¿No? El otro caso es que conduzca, ¿no? Que conduzca, ¿no? Entonces aquí, este de acá no, ya lo hemos explicado. Pues, a ver, mejor todavía no. Sí, sí. Sí, sí, no. Uy, no importa. ¿Lo vas a hacer de nuevo? ahora, B sub 0, ¿cuánto puede valer, no? O sea, acá viene lo interesante. B sub 0, B sub I, lo máximo que puede dar es un valor que vamos a determinar para poner eso, después de hallar esto. Aquí, por ejemplo, el diodo no conduce, ¿no? O sea, es conducir, o sea, así, ¿no? Conduce. Entonces, este no existe, este desaparece, ¿no? Para que este conduzca, de hecho, este tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, acá hay dos opciones. Que conduzca o que no conduzca. Si este señor, acá todavía falta ver, todavía no, nos hemos quedado ahí. Acá, para que conduzca o no conduzca, como este es positivo, o sea, acá siempre es positivo, para que este señor conduzca siempre tiene que ser positivo acá, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser positivo. Entonces, este señor siempre va a estar en el estado de no conducción, siempre. Acá no, acá estamos en duda, ¿ya? Acá estamos en duda de este diodo D2, ¿correcto? Lo ponemos así por mientras. Todavía acá estamos en duda de ese diodo. Bien, entonces empecemos por acá. Entonces, si este es positivo, este diodo va a conducir siempre. Y este señor no va a conducir, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en ese caso, B0 a qué es igual? B0 es igual a B sub I entre 2K, ¿no es cierto? ¿Sí? B sub I entre 2K, ¿no es cierto?
¿Y en qué condición sería? Bueno, la condición de la corriente del diodo es igual a B sub I, ¿no es cierto? Menos B0, ¿no es cierto? ¿Quieres que papi te haga uno? Bueno, ahí no hay problema porque la corriente siempre va a ser positiva, ¿no? Esta corriente va a ser siempre positiva. Entonces, si el diodo es ideal, basta que con B sub I sea positivo, ¿no? Basta que con B sub I sea positivo, basta que con B sub I sea positivo para que este conduzca, ¿no? Porque es ideal, ¿sí? Entonces esto ya está definido. Entonces acá sería así. Si B sub I es positivo, ¿no es cierto? Si B sub I es positivo, entonces B sub 0 siempre va a ser igual a B sub I. ¿Sí? B sub I, perdón, no medios, me disculpo acá, señores, no es B sub I medio. Me disculpo acá con usted, por favor. Acá no. ¿Sí? Entonces, me he equivocado. Sí, es B sub I, correcto. Bueno, correcto. Entonces, acá me he equivocado, ¿no? Entonces, este desaparece. Entonces, B sub 0 es igual a B sub I. Ya tengo esta condición. Entonces, esa condición, ¿cuándo ocurre? Cuando D1 está en on, ¿no es cierto? Pero D2 siempre va a estar en off. Siempre, 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 siempre. Entonces, esta condición la pongo acá, la corto y la pego y lo pongo acá, ¿no es cierto? Y la enmarcamos. Enmarcamos. Ya está. Muy bien. Si yo deseo, puedo ir hallando la función de transferencia, ¿no es cierto? Si yo deseo, puedo ir hallando la función de transferencia para tener una idea, ¿no? Entonces, la función de transferencia sería así, ¿no? Así, acá, acá. Se supone ya que este es B sub I y el otro B sub 0, ¿sí? Correcto. Y que si B sub I es mayor a B sub 0, entonces es la salida. Y esto sería una recta así, así, con pendiente igual 1, ¿no? Con pendiente igual 1. Entonces fácil, ya tenemos un valor con pendiente igual 1 en la parte positiva. Entonces solamente nos falta analizar la parte negativa, que es esto. Correcto. Entonces se supone que en esta condición, aquí tenemos que, vamos colocando, completando, que B sub I es menor a 0. ¿Cierto? Que B sub I es menor a 0. ¿No? B sub I es menor a 0. En esa condición se cumple. Muy bien. Si B sub I es menor a 0, ¿sí? Si B sub I es menor a 0, entonces este señor no conduce. Estamos de acuerdo. Pero este señor puede tener dos posibilidades. De que conduzca o no conduzca. Muy bien. ¿Qué pasa si no conduce? ¿Cuál sería la condición para que no conduzca? Bueno, la condición para que no conduzca sería de que este sea positivo y este negativo, ¿no es cierto? Y eso nunca va a ocurrir, ¿no? Ojo, para que este señor no conduzca, es que este lado del cátodo sea positivo con respecto al ánodo, y eso no va a ocurrir cuando este es negativo. Entonces, este caso que está acá, nunca va a ocurrir, ¿no? Este paso que está acá, nunca va a ocurrir. Es decir, este caso nunca va a ocurrir. Solamente va a ocurrir que D1 esté apagado y D2 esté encendido. Y la otra, si es que ocurre, vamos a ver en qué determinada posición ocurre, ¿ya? Entonces vuelvo a hacer esto, voy a borrar, y volvemos a, La vista enseñó, claro, hacerla, pero bien. ¿ya? No, pues, ¿qué pasa contigo? Mira, estás manchando la hoja.
Bien. Ya, muy bien. Entonces, estamos en esta condición, ¿no? Correcto. Ya. A ver, hijo, siéntate. Correcto. Entonces, este señor no existe. Correcto. Este señor conduce, ¿no? Si es que conduce, ¿eso qué cosa? Un cortocircuito. Correcto. Muy bien. Si es un cortocircuito, esta resistencia que está acá, no. Correcto. ¿No? Si ocurre ese caso, hemos dicho, es porque el B sub I es menor a 0, ¿no? Es menor a 0. Es menor a 0. Bueno. Pero en ese caso, el diodo de 2 no conduce, este conduce, porque es menor a 0, y aquí es negativo. ¿Y cuánto valdría este señor? El voltaje B0. Aparentemente vale 0, ¿no es cierto? Aparentemente vale 0. ¿Sí? Porque es el voltaje de un corto, ¿no? Entonces, acá existe una corriente que tiene que ir, digamos, así, ¿no? Así va la corriente, ¿no? Porque acá hace positivo, perdón, hace negativo, y acá hace positivo de B sub I, ¿no? Este es B sub I, correcto. Entonces la corriente iría así. ¿Y esa corriente cuánto vale? La corriente en el diodo. Esa corriente en el diodo vale, ¿no es cierto? Vale B sub I entre 5K, ¿no es cierto? B sub I entre 5, ¿sí? B sub I entre 5. Y es la condición de que B sub I entre 5, este señor, ¿no? Conduzca, es porque tiene que ser, digamos, sí, este es negativo, correcto. No, no ganamos nada ahí. No ganamos nada. No. Con respecto a la corriente no ganamos nada. Tiene que ser mayor a 0, es mayor a 0, pero al final es menor a 0, porque es negativo. ¿Ya? No. Entonces no ganamos nada haciendo ese análisis. Entonces, este no. Conclusión. Si BI es menor a 0, el voltaje B0 vale 0. ¿Correcto? Ya. Sí. Así sería. Esta sería la respuesta. Así. Ahí está. Así sería Cabañas, ¿no? Sí. La otra sería, ¿en qué? O sea, a ver, veamos, ¿en qué condición este no conduce? Va a estar bien difícil. Para que este señor no conduzca, este tiene que ser positivo. No se puede. ¿Sí? Así sería la respuesta Cabañas. ¿Ya? De esta forma. Ese sería B sub I y acá sería B sub 0. Así sería la respuesta. Porque si este señor no conduciera, vamos a copiar nuevamente la figura. Vamos a copiar la figura. Si este señor no conduce, ¿no? O sea, como analizamos hace un momento, este señor no conduce, correcto, y este señor no conduce, ¿sí? Y este señor es negativo, correcto. Si este es negativo, siempre va a conducir este señor, y este es positivo. No, esta condición nunca va a existir. Esta condición no existe, nunca. Como la condición de acá tampoco la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo habíamos dicho la condición acá? Aquí esta condición, siempre hay que anotar, por favor, ¿eh? La condición de acá es, en esta zona, D1 on, D2 off. ¿Sí? Off. D1 on y D2 off. Y la condición de acá sería
D2 off, perdón, D1 off y D2 on. No hay otra condición. ¿Sí? Así es. Entonces, para este sector que está acá, el D1 está encendido y D2 apagado. Siempre. Y para la condición que está acá, D1 está apagado y D2 está encendido. Siempre. Entonces, ahora viene la pregunta. Si viene esta señal, ¿cómo saldría la salida? ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo esta señal así y tengo una sinusoide, vamos a suponer, ¿no? Vamos a dibujar una sinusoide. Esto, una sinusoide. Vamos a dibujarla un poquito chistosa, pero nos va a ayudar a hacerlo rápido. Entonces, este de acá no está, correcto. Suprimo y esta parte no está. Suprimo, a ver, hago recto, entonces ahí tenemos una sinusoide, ¿no? Una sinusoide. Entonces, ¿qué significa? Que en la parte superior sale esto y en la parte inferior no sale nada, ¿no? Acá, así. Cero. Porque son ideales, ¿ya? Porque son ideales, ¿sí? Así. ¿Ya? Porque son ideales. Si los diodos fueran primera aproximación, esto cambia. ¿Ya? Esto cambia. ¿Sí? Esto cambia. ¿Ya? ¿Correcto? Ojo, si los diodos fueran primera aproximación, esto cambia. Acá aparecería un voltaje de 0.7 más o menos. Entonces, con este positivo, este conduce, este nunca conduce y el voltaje de entrada es igual al de salida. Entonces acá sería 10 voltios, ¿no? 10 voltios. Bien. Y cuando está negativo, el negativo, este no conduce, este es un corto, ¿no es cierto? Y el voltaje sale así. Entonces, así sería más o menos la expresión. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se llama? Ah, ya, Ticona. ¿Cómo de una función de transferencia hacemos un circuito? Correcto. Bien. Eso lo quería tratar en la siguiente clase que veamos recortadores. ¿Por qué? Porque en recortadores vamos a ver la función de transferencia. Mira, con solo decirte que cada una de estas formas tiene estas expresiones, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes uno así, ¿no? Así, es porque es un diodo en serie, de esta forma. Eso lo vamos a ver, Brian, la siguiente clase, cuando veamos aplicaciones. Ahí vamos a ver la función de transferencia en cada circuito y tú mismo te vas a dar cuenta, ¿ya? Tú mismo te vas a dar cuenta. Allá, si tengo esta forma de función de transferencia, tengo dos alternativas, o poner un diodo en serie o poner un diodo en paralelo, y así exclusivamente, ¿ya? Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Si a nuestro amigo Cabañas, ya. Entonces vamos a ver este ejercicio de acá, que lo han hecho y lo voy a explicar. Este ejercicio, ¿sí? En este ejercicio que tenemos ahí, lo voy a explicar nomás, ¿ya? Bien, en este ejercicio que tenemos acá, me piden hallar el punto de operación. El punto Q, el punto de operación o el punto de polarización es lo mismo, ¿sí? Polarizar significa ir hacia el punto de polarización. Ya, ahora, yo puedo polarizar un circuito, pero que no trabaje en el punto de operación que yo quiero. Entonces, lo ideal sería que la polarización, el punto de polarización, esté justo en el punto de operación. Entonces, hallar el punto de operación del diodo mostrado en el circuito. El voltaje del diodo es 0.7, una corriente de 1 miliamperio. ¿Qué significa eso?
de que se ha hecho una prueba que en 0.7 voltios circula 1 miliamperio. Ese es un dato, ¿no? Sabemos que N vale 1 y el circuito se encuentra a 25 grados centígrados, o sea, normal. ¿Qué tengo que hacer en este tipo de circuito para encontrar el punto de operación? ¿Qué tengo que encontrar? El voltaje del diodo en el punto Q. ¿Sí? Gracias, 0.7, correcto, ningún problema. Le ponemos el puntito. Ya. El punto de operación, el punto, ¿sí? El punto de operación, el punto Q. Correcto. El punto de operación, el punto Q. Y la corriente en el punto Q. Eso es lo que nos están pidiendo. DD en el punto Q. E y D en el punto Q. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar todo este circuito que está acá, todo este que está acá, y le vamos a hallar el Thevenin. ¿Sí? El Thevenin. ¿Y qué hallamos con el Thevenin? El voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Mira, mi estimado Juan Carlos Leclerc, acá te pone la temperatura de 25 grados solamente como... No, 25 miliamperios, ¿por qué? No, 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 milivoltios era. No, lo que sucede, mi estimado Leclerc, es que te están afirmando que es temperatura normal. O sea, para que haya un cambio, tiene que haber un cambio drástico de temperatura, ¿no? Nosotros tomamos como BT 25 milivoltios aproximadamente, y hay unos libros que lo toman como ¿no? Como ¿no? O sea, hacer esto es para que tomes un BT igual a 25 milivoltios, ¿no? O sea, es reafirmándote la cosa, ¿no? Es reafirmarte la cosa, ¿no? Es decir, BT es igual a 25 milivoltios. Porque yo no te he dado ninguna fórmula para decir, ¿qué pasa si cambia la temperatura? ¿Qué pasa? ¿No? Lo que sí podemos decir nosotros es que sería N la temperatura, ¿no es cierto? Y el voltaje térmico. Hay una relación matemática, que no intervengamos en eso, es física del semiconductor, ¿no? Nosotros vamos a circuito. Bien, yo hallo a este señor, para eso, si yo hallo a este señor, bueno, tengo mi voltaje Thevenin con mi resistencia Thevenin, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y tenemos acá ahí, ¿sí? Y acá tenemos nuestro circuito Thevenin, ¿no es cierto? Nuestro circuito Thevenin. Y ahí justo en nuestro circuito Thevenin colocamos nuestro diodo, ¿no? Nuestro diodo, ¿sí? Nuestro diodo. ¿Correcto? Listo. Ahí colocamos nuestro diodo. Entonces acá tengo el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin, y ya tengo el circuito que teníamos originalmente, y aplicamos la fórmula de interacciones, ¿no es cierto? Que la corriente del diodo es igual a ¿quién? Al voltaje Thevenin menos el voltaje del diodo inicial, ¿no? Entre la resistencia Thevenin, pues, ¿no? Y el voltaje del diodo final, ¿no es cierto? Es igual al voltaje del diodo inicial, que es 0.7, más 2.3 por N por 25 milivoltios, que es la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Por el logaritmo de la corriente final entre la corriente inicial, ¿no? Así aplicamos, ¿correcto? Entonces acá el secreto es hallar, ¿qué cosa? Hallar exclusivamente el circuito técnico. ¿Y eso qué quiero decir con ustedes? Que cuando le presenten ustedes un circuito complicado con un diodo y tengan que hallar el punto de operación haciendo interacciones, la estrategia es usar equivalente Thevenin, ¿no? Ya saben, son tres opciones: fuentes independientes, fuentes dependientes y fuentes independientes dependientes. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Cuál es la estrategia de resolver este ejercicio? ¿Sí? Había otro ejercicio de esta forma.
no lo he explicado, creo, que se llama arreglo de diodos, ¿no? Señor Sebastián Ricardo Roja Gómez, ¿qué método quieres aplicar para reducir el circuito? ¿Qué método cuál es el método que te permite reducir el circuito de tal manera que podamos aplicarlo como yo lo inicié? ¿Qué método? Dime. ¿Qué método te dice que todo un circuito lo puedes representar por una fuente y una resistencia? Thevenin es el único, no hay otro. Ahora, que cuando tú hayas Thevenin, apliques mallas, apliques nodos, apliques superposición, apliques Kirchhoff es otra cosa. El único método que te permite decir que hay una fuente de voltaje en serie con una resistencia, o sea, reducir a un circuito básico, es Thevenin, no hay otro. Ahora, que tú aproveches para hallar Thevenin, mallas, nodos, ley de corrientes, ley de voltajes, superposición, es otra cosa. ¿Sí? El secreto es hallar el equivalente Thevenin. ¿Qué apliques para hallar el equivalente Thevenin? Ya esa es cuestión tuya. Eres libre de decidir. No hay otro método que te diga, ya, reduce así y listo. El otro que podría hacer es conversión de fuentes, ¿no? O sea, con conversión de fuentes, pero no siempre las conversiones de fuentes llegan a obtener una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Bien, luego de aclarar, Sebastián, vamos a ver este circuito. Este circuito tiene una facilidad muy particular, que me dice que los diodos son iguales. El problema acá hubiera radicado, o sea, yo hubiera puesto el problema un poco más interesante, si el diodo de 1 y el diodo de 2 no son iguales. Es decir, por ejemplo, acá me dice que de 1 y de 2 tienen esta característica, que de 1, ¿no? Me dicen, por ejemplo, que 1 y de 2, su característica es que el 0.7 voltios, correcto, para una corriente de 2000 amperios. ¿No? Yo lo hubiera puesto más interesante, hubiera dicho, bueno, ese para el diodo de 1 y para el diodo de 2 sería 7 voltios, pero con una corriente de 5000 amperios. ¿No? Así lo hubiera puesto más interesante, ¿no? Así, ¿correcto? Entonces, este es el diodo de 1, este es el diodo de 2. Para este caso, para este ejercicio es uno solo. Entonces, como es uno solo, es fácil. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Determine el punto de operación de los diodos. Muy bien. Según nuestro concepto de teoría de circuitos, el voltaje de 1 y el voltaje de 2 siempre serán iguales, porque son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque están en paralelo. No pueden ser diferentes. Pero las corrientes sí pueden variar, porque las corrientes es la suma de las corrientes en paralelo. Entonces yo acá tengo una corriente que le voy a llamar I, ¿no es cierto? Una corriente I, ¿sí? Y aquí voy a obtener la corriente I de 1, ¿correcto? Y la corriente I de 2. Entonces, ustedes podrán decir lo siguiente, que la corriente I es igual a ¿qué? A 10 voltios, menos el voltaje en los diodos, porque es lo mismo, ¿no? Es el mismo, porque están en paralelo, entre 0.33K. Entonces, como los diodos son iguales, como D1 es igual a D2, entonces puedo decir que la corriente en los diodos viene a ser la mitad de la corriente I. Y con este valor de la mitad, aprovecho y hallo el voltaje en el diodo final, que es igual a el voltaje del diodo inicial, que es en este caso 0.7 empezamos, más 2.3 por N por 25 milivoltios, ¿cierto? Por el logaritmo de la corriente final entre la corriente inicial, ¿no es cierto? ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿qué hago? Primero arranco con 0.7, hallo la corriente I, lo divido entre 2, y ya tengo la corriente final que lo pongo acá. La corriente inicial son 2000 amperios y el voltaje acá sería 0.7.
desarrollo y tengo un voltaje final. Con ese voltaje final subo acá. Hallo nuevamente la corriente I, lo divido entre 2, ¿sí? Hallo un voltaje final. Vuelvo a interactuar y así sucesivamente hasta que esté quieto. Si el caso hubiera sido, digamos, como expliqué, por ejemplo, 0.7, 5 miliamperios, es decir, los diodos son idénticamente iguales, son iguales en número, pero tienen esos valores. Entonces acá yo no puedo utilizar esto de I sobre 2. Tendría que hacer así. Es 10 menos el voltaje del diodo 0.33 I, correcto, y esa I, ¿a qué es igual? I es igual a I de 1 más I de 2, ¿sí? Correcto. Por lo tanto, primero tengo que hallar con I de 1, hallo esto, ¿sí? Y el otro lo hallo con I menos I de 1, I de 2, es decir, tengo que trabajar esta ecuación, ya no esta, sino esta, pero tengo que trabajar en forma individual. ¿Y qué hay de común en los dos? Este señor, ¿sí? Este señor es común a los dos, esto, porque los voltajes no pueden ser diferentes. Entonces acá hay que interactuar. Es interesante este ejercicio, ojo, si por ejemplo toman esta consideración, ¿no? Háganlo por favor, que de 1 y de 2 tienen esta característica. Hallar el punto de operación de los diodos. ¿Sí? Correcto. Hallar el punto de operación de los diodos. Cuando son iguales es sencillo, pero cuando son diferentes ya es un poquito complicado. Un poquito, no tanto. Ahora, ese es en paralelo. ¿Qué pasa cuando están en serie los diodos? Cuando están en serie los diodos, la corriente son iguales, pero lo que va a cambiar es el voltaje, porque el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 da el voltaje total de los dos diodos. ¿Sí? Ahí cambia la cosa, ¿sí? Cambia la estructura. Bien. Perdón un ratito. Perdón. Bien. Yo les propongo que utilicen el libro de Boylestad, no sé si lo están usando, ¿correcto? No sé si lo están usando. Bueno, los demás ejercicios son parecidos a lo que hemos hecho, ¿no? De los ejercicios que hicimos por grupo, eso era, creo, los únicos ejercicios diferentes, ¿no? El grupo 7 también es algo parecido, el grupo, acá hay uno del examen final. Bien. Ya. Y voy a compartir con ustedes el libro, ¿sí? El libro, ¿no? Déjenme compartir con ustedes el libro, compartir el libro, ¿no? Cierro acá, comparto el libro y acá está el libro, comparto con ustedes, ¿sí? Sí, Eric, no hay ningún problema, envíame el correo, más bien vas a tener un poquito de paciencia porque son muchos alumnos que me dan un montón de asesorías, digamos, y yo tengo que resolverlo primero, verlo bien y plantearlo, pero sí. ¿Cómo se va a dar la PC de análisis desde el lunes? Se va a dar como cualquier PC, hay preguntas y respuestas. Ahora, ¿cuál va a ser la técnica a utilizar? Eso ya vamos a ver, ¿sí? Ese día le explico cómo va a ser la técnica, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos diodos, ¿no es cierto? La PC1 de dispositivos es en la semana 5. Eléctricos 2 es en la semana que viene, 4. ¿Ya? Bien. Acá tenemos aplicaciones con diodo que vamos a observar. Y una de las cosas que me hizo un alumno, una pregunta me dijo, profesor, si tengo una función de transferencia, porque algunos no tenemos micro. ¿Qué micro me dices tú, mi estimado?
¿Micro para viajar, micro para hablar o microcomputadora? Micrófono, pero el examen no es oral. ¿Para qué queremos micro para el examen? Ah, ya, correcto. Ajá. Nunca se ha tomado una PC oral. Exposiciones, sí. Ese va a ser a fin de ciclo, no te preocupes. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. También puede ser exposiciones virtuales, si es que todavía seguimos en cuarentena. Bien. Entonces, solamente para adelantar, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, acá hay configuración de diodo serie, ¿no? Explica lo que es diodo serie, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué sucede en diodo serie? Y después hay diodo paralelo, ¿no es cierto? Diodo paralelo. ¿Ya? Yo quiero ir a lo siguiente, ¿no? Acá está diodo serie, explica, ¿sí? Pero acá no explica por interacciones, ¿eh? Solamente explica en modo aproximaciones 1. Este, ¿Quién me ha escrito? Profesor, si extiende la cuarentena, ¿cómo será la PCO de análisis? Bueno, pues por eso, ahorita la PC1 de análisis eléctricos 2 lo hacemos el día lunes con ustedes, no hay problema. ¿Sí? Yo previamente, pues, le tengo que decir, o sea, yo tengo que conversar con los otros profesores del curso para tener una sola estrategia. No vaya a ser que yo le tome el examen y sea muy difícil, que los otros profesores, o que los otros profesores tomen más difícil, el mío sea más fácil, porque hemos aplicado diferentes formas. En esta semana lo tenemos que decidir, ¿sí? Sí, Kim, la dispo lo voy a tomar el día lunes, ¿no? El día lunes, pero de la semana 5. Porque alguno de ustedes lleva dispo, eléctricos 2 conmigo, o con el otro profesor, o al revés, ¿no? Entonces, le voy a dar esa oportunidad de que no se le cruce, ¿ya? Entonces voy a mi asunto, ya para terminar, porque tengo que atender a otro salón, ¿ya? Entonces, ya para terminar, lean este libro, por favor, le ruego, léanlo. Es el más sencillo que el CEDRA, es bastante simple, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá, cómo trabaja, ¿ve? Para allá las corrientes. Por ejemplo, este es un circuito y quiero determinar si están operativos, te dice un ejemplo. Claro, si los valores son conocidos, ¿no? Por ejemplo, todos los valores son fijos y conocidos. En el caso nuestro hemos estado trabajando con valores que tenemos que determinar. Entonces puedes aplicar fácilmente pues mallas, Kirchhoff y lo que sea y determinar si los diodos están conduciendo o no, ¿no? Bien, a lo que voy es lo siguiente, ya para terminar. Por ejemplo, hemos estado viendo diodos que pueden funcionar de esta forma, ¿no? De esta forma. Y esos diodos que pueden funcionar de esa forma, ¿correcto? Que vamos a ver es la próxima semana, pueden tener, digamos, este tipo de respuesta. Perdón un ratito. Ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Miren cómo están configurados los diodos. Un diodo está de esta forma, este de esta forma, a uno acá con una fuente, acá también, acá también, acá también, así. ¿Y yo qué les voy a decir? Estos son los ejercicios que deja el libro. Si yo hallo la función de transferencia, tómenlo como ejercicio, tomen esta página, ¿no? Esto se llama recortadores. Hay en la función de transferencia de cada uno de ellos, ¿correcto? Se van a dar cuenta, ¿sí? De cada uno de ellos, todas las posibilidades que hay, se van a dar cuenta, cuando tengan una función de transferencia, qué cosa utilizar. ¿Qué cosa utilizar para que sea una línea, o sea, una recta, ¿no? Con pendiente. ¿Cómo determino la pendiente? ¿Qué utilizar cuando es una constante? Entonces, si ustedes hacen este ejercicio de la figura 2.88 de la página 88 como ejercicio, hagan la función de transferencia, ¿sí? Utilicen los diodos en forma ideal, van a tener una ventaja considerable cuando le venga una pregunta y le diga, esta es la función de transferencia, hay el circuito.
Entonces, ustedes van a ir a trabajar por tramos. En este tramo, el diodo debe estar en serie o en paralelo. En este tramo tiene que estar en diodo en paralelo, con una fuente, sin una fuente, con una resistencia, sin una resistencia. ¿Por qué? Porque ustedes ya desarrollaron esto, que es básico. ¿Sí? Correcto. Entonces, como ejercicio, levanten la función de transferencia de esto y van a darse cuenta que cuando venga un ejercicio de función de transferencia, ya, esta topología me conviene. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna consulta, muchachos? Los corto porque voy a tener clase en el otro lado y tengo que preparar algunos materiales. ¿Alguna pregunta? El día lunes hacemos aplicaciones. ¿Sí? Hacemos dobladores, rectificadores, sujetadores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que venga. ¿Alguna pregunta, muchachos, para terminar la grabación? ¿Ninguna? Correcto. Muy bien, cuídense, estudien por favor, este curso es muy bonito si es que le agarramos cariño. ¿Cierto? No le tengan miedo, es un curso que nos permite utilizar todas las herramientas. ¿Correcto? Traten de estudiar, véanlo no como si fuera algo difícil, véanlo como si estuvieran ustedes caminando y conocen la ruta, ¿no? Si tienen un problema, me consultan. Gracias.